Hola, mi nombre es Jennifer Rosales Miranda. Me encuentro en el grupo MCE 101 del plantel Hidalgo. La oferta educativa es maestra en Ciencias de la Educación en la asignatura de Evaluación y Acreditación de Sistemas Educativos. La actividad que veremos ahorita es la del producto final. El propósito de esta actividad es conocer el proceso de toma de decisiones sobre el gasto nacional en educación. Veremos lo que son tres temas. El primero, que es el gasto público en educación total. El segundo, gasto por alumno en el nivel educativo, que es básico. Y gasto corriente en educación. Gasto público en educación total. El gasto total que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal en educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, así como el desarrollo de las particularidades en educación como porcentaje del PIB, estimula ¿cuántos pesos se destinan al gasto nacional en educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología por cada 100 del PIB en un cierto año? También podemos ver lo que es la fórmula de cálculo, en el cual nos está describiendo que GNA se refiere a gasto nacional en educación, GPE, gasto público en educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, GPRE, gasto privado en educación, GF, gasto federal, GE, gasto estatal, GM, gasto municipal, GNE, PIB, porcentaje del GNE relativo al PIB y PIB, Producto Interno Bruto. Gasto público en educación total es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021. Se propone un presupuesto educativo de 836.400 millones de pesos que impactaría un crecimiento nulo para el gasto educativo respecto al presupuesto de egreso de la Federación 2020. Además de ello, el presupuesto educativo proyectado se caracteriza por la ausencia de una estrategia de atención a la educación a distancia por la COVID-19 y por la eliminación de 13 programas presupuestarios. Según la gráfica gastos educativos según ramos, el 51.4 se va a aportaciones federales, el 40.4 educación pública, el 7.0 previsiones y aportaciones y el 1.1 a otros ramos. El porcentaje del gasto educativo por alumno relativo al PIB-PC muestra que en el 2010 México presentó el valor más bajo por alumno en los niveles de educación básica respecto de Estados Unidos, España, Corea, Chile y Brasil. Esto es similar para el caso del preescolar, primaria y secundaria inferior. Solo es el nivel de secundaria superior. México tiene un gasto por arriba de Chile y Brasil. El gasto público en educación total es la razón del total de los recursos gubernamentales asignados a un nivel educativo de referencia entre la matrícula que atiende las escuelas públicas de ese nivel. Como porcentaje del PIB-PC, se estima cuántos pesos se destinan al gasto por alumno según el nivel educativo por cada 100 del PIB-PC en un año determinado. Aquí podemos ver otra fórmula de cálculo en el que nos dice que el GA-NIB significa gasto público en educación por alumno del nivel educativo nivel en término absoluto. El NIB, nivel educativo preescolar, primaria, secundaria, profesional, técnico, bachillerato y educación superior. GPE, gasto público en educación nivel. NIB, M, matrícula de nivel que atiende a escuelas públicas. GA, gasto público en educación por alumno del nivel en términos del PIB, PIB-PC, Producto Interno Bruto por capital. Gasto por alumno en el nivel educativo básico. De acuerdo con los datos de la tabla presentada, se estima en términos relativos que en el 2013 el gasto por alumno de primaria y secundaria equivalió a 0.9 y 1.4 veces de preescolar, respectivamente. Estas proporciones se mantuvieron en promedio en el periodo 2000-2013 para el gasto público por alumno según el nivel educativo. Gasto corriente en educación. El 98.1% del presupuesto destinado a educación sería empleado para cubrir gasto corriente, es decir, todos aquellos gastos necesarios para prestar servicios educativos como nómina y otros gastos operativos. Además, 1.8% de este presupuesto sería destinado a cubrir gastos de capital diferente de obra pública, que contemplan los recursos para la compra, alquiler y mantenimiento de bienes muebles. Otra parte minoritaria del gasto, 0.02%, se destinaría a gasto
corriente por concepto de gastos indirectos de programas subsidios y 0,03% a la edificación de espacios educativos, es decir, a la construcción de obra pública. Ahora vamos a contestar lo que es la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene conocer respecto al gasto nacional en educación? Bien, pues muestra en forma agregada el total de recursos que un país ejerce en la atención de la demanda educativa y el fomentar la investigación, la cultura y el deporte. Presentando en términos del PIB, es un indicador que permite realizar comparaciones con el gasto en educación de otros países. En descripción, el gasto nacional en educación es el gasto total que realizan el gobierno federal, estatal, municipal y los particulares en educación, tecnología y preservación de la cultura en un determinado año fiscal. El gasto nacional en educación está compuesto por dos partes. El primero es el gasto público en educación, que es la suma del gasto que la federación, las entidades federativas y los municipios destinan a este rubro. El segundo es el gasto privado en educación, es el gasto que realizan los particulares. Este indicador describe los montos y la evolución del gasto nacional en educación, en términos absolutos y en relación con el Producto Interno Bruto, PIB. A partir del año 2000, las cifras del gasto público y del gasto privado fueron actualizadas debido a la correspondiente revisión de la SEP junto con los gobiernos estatales, ya que el gasto privado se recopila por medio de encuestas y la información del gasto federal se apega a lo reportado como definitivo en las encuestas públicas de las dependencias, por lo que puede cambiar sistemáticamente. Se presenta en pesos corrientes y en pesos reales con referencia a determinado año base. Los valores nominales fueron deflactados respecto al promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor del año correspondiente. De antemano, pues muchas gracias por haber escuchado acerca de este video y terminamos con esta frase que dice: la educación es el gasto para la defensa más efectivo que existe, de Kofi Annan.